se cumple lo que la semana pasada publicó Expreso en una nota de Roberto Aguilar, donde decía que ese, que ese acuerdo no había muerto. Unas reformas tributarias que él ya ha dado ciertas luces en estos cambios tributarios que él va a proponer para reducir impuestos a empresas que apoyen el empleo joven, el empleo nacional, y también para la reducción de impuestos para materiales de construcción. En este pacto, las cabezas visibles de estos bloques son dos asambleístas, Henry Kronfle, Valentina Centeno, y un prófugo, Rafael Correa. Y el prófugo es el que putea a los otros dos. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Bueno, finalmente parece que esta vez sí podemos decir que se trata del retorno de los brujos, y estoy hablando de la Asamblea Nacional y de los acuerdos. Unos acuerdos que en un momento mucha gente se puso optimista que no iban a funcionar porque Correa había condicionado el juicio y censura de la fiscal. Eso parecía que era una obsesión que Correa no iba a renunciar. Y se cumple lo que la semana pasada publicó Expreso en una nota de Roberto Aguilar, donde decía que ese acuerdo no había muerto por las declaraciones de Correa, o al menos el nombramiento de Henry Kronfle como presidente de la Asamblea no es un tema que se superaba ni que había que descartar, a pesar de que Correa lo había dicho mentiroso. Ahora vamos a ver a los correístas votando por un mentiroso, ¿no? No lo digo yo que sea mentiroso, lo dijo el propio Correa. Bueno, todo parece que camina por ese sendero. Estamos aquí ahora esta vez estamos con Alfonso Albán, editor en jefe de Expreso, para que nos cuente un poco. Alfonso, ¿qué sabemos de este acuerdo que se firmó lunes como creo que fue el mediodía o un poquito antes del mediodía? Sí, bueno, tenemos algunas pistas de lo que va a ser este acuerdo legislativo entre los socialcristianos, Revolución Ciudadana y ADN, el movimiento oficialista del presidente Daniel Noboa. Lo va a unir básicamente, de lo que se sabe, 5 puntos, ¿no? El primero es la elección de autoridades. Todo pinta o todo canta de que Henry Kronfle va a ser el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, y Viviana Veloz, quien estuvo a la cabeza del juicio político al presidente Guillermo Lasso, sería la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Se barajan algunos nombres para la segunda vicepresidencia, pero esta recaería en alguna figura de ADN, ¿no? Tengo entendido que Valentina Centeno, al parecer, no estaría aceptando ser la segunda vicepresidenta, sino que parece que ya su interés es más formar parte de una comisión, una de las dos comisiones relacionadas con el tema económico. Así que se está barajando ahí un nombre de ADN que podría ser el de Jonathan Parra. Bueno, todo esto se verá ya con mayor claridad el día 17 de noviembre, que está previsto que sesione por primera vez la Asamblea, ¿no? Los otros puntos que unen este acuerdo el segundo punto es la aprobación de las leyes urgentes que el presidente Noboa tiene previsto enviar durante su corto periodo, o al menos tenemos claridad de dos. Una es unas reformas tributarias que él ya ha dado ciertas luces en estos cambios tributarios que él va a proponer para reducir impuestos a empresas que apoyen el empleo joven, el empleo nacional, y también para la reducción de impuestos para materiales de construcción. Esto él ya lo ha dicho. Y el otro es el tema energético, ¿no? De lo que se sabe, una de las primeras medidas del presidente Noboa será la declaratoria de la emergencia en en el aspecto de de la energía. Así que esas son las otras condiciones o compromisos que unirían este acuerdo. Y para cerrar los otros 3 puntos, uno sería una normativa en materia de seguridad, otra en reactivación y empleo y otra en reforma laboral. Esos serían los
5 puntos que estarían uniendo este acuerdo entre estas 3 organizaciones políticas. ¿Cómo, cómo ves esto, Roberto? Oye, Eh, a mí lo que me gustaría es leer un documento en el que se digan estos puntos y que esté firmado por la gente que está suscribiendo. Suscribiendo es un decir, porque no veo que haya nada suscrito. O sea, eh, me da la impresión de que otra vez es un acuerdo que no es un acuerdo. Es decir, los acuerdos legislativos deberían ser muy puntuales, muy concretos, y cada vez que escuchamos a los voceros de los distintos partidos hablar sobre este acuerdo específico, hablan o sea, lo que ha dicho Alfonso es que Alfonso no puede ser más específico de lo que son ellos, pues, o sea, seguridad, empleo y el tema de lo laboral. Pero ¿qué es seguridad? ¿Qué es empleo? ¿Qué es que el tema de lo laboral? ¿Van a apoyar la extradición, por ejemplo, o no van a apoyar la extradición? Por los acuerdos parlamentarios deberían ser, pero recontra concretos, tan concretos que deberían caber en 3 páginas a lo sumo, y esas 3 páginas deberían comprometer acciones legislativas muy concretas. Es decir, un acuerdo legislativo es algo del tipo, lo decía yo en un artículo hace poco, apoyo tu incremento de defensa, pero si al mismo tiempo apoyas un incremento en el presupuesto de educación del tanto por ciento. O sea, así de concretos deberían ser, estoy inventándome puntos que no tienen nada que ver con este caso, pero así de concretos deberían ser, y no veo que haya nada más concreto que una lista de temas. Y esa lista de temas, o sea, son los temas, pues no, o sea, seguridad, empleo, educación, o quién, seguridad, empleo, reforma laboral. Pero cuando hablan de reforma laboral, ¿qué reforma laboral se comprometen a aprobar los correístas? Porque los correístas estaban muy lejanos a aprobar reformas laborales que permitieran modalidades novedosas de contratación, ¿no es cierto? O sea, ellos no apoyan un cierto tipo de reformas laborales, que son las reformas, el cierto tipo de reformas laborales que a Noboa en principio deberían interesarle o parecerían interesarle, o las que dijo en algún momento haber estado interesado. Entonces, yo no sé qué mismo están firmando, porque si seguridad de empleo laboral, entonces yo me pregunto por qué no está construye. Construye está opuesto a la seguridad, al empleo y a la reforma laboral, no lo creo. O sea, a mí lo que me preocupa, Martín, para hacer corto esto, lo que me sí, preocupa es que no hay nada sobre la mesa. O sea, que no hay un documento escrito y firmado. Y cuando no hay cosas concretas en un documento escrito y firmado es porque los pactos están hechos abajo de la mesa. Y los pactos están hechos abajo de la mesa porque en realidad las cosas importantes que se pactaron fueron inconfesables. Y cuando entramos en el terreno del inconfesable, el infinito es el límite. Pues, o sea, ¿qué nomás puede ser inconfesable cuando de estos angelitos se trata? Obviamente, la impunidad de los correístas. Sí, insiste la asambleísta Centeno en que no va a haber, que el gobierno no apoyará el juicio a la fiscal. Pero aparte de eso, ¿cuántas otras vías de impunidad quedan abiertas y de las que no se han hablado? ¿Ha renunciado el correísmo a su proyecto de impunidad, que es su único proyecto? No lo creo. Y en la medida en que no haya un pacto escrito, un acuerdo escrito y firmado, ¿qué quieres que te diga? No les creo. sí, mira, cuando yo veo las 5 cosas que nos acaba de contar Alfonso, que son parte de esta alianza, de esto, o como quieras llamarlo, a mí me asalta primero una duda. ¿Qué sacan a cambio correístas y socialcristianos? No sé, a más tal vez de alguna de las comisiones. Pero ¿qué sacan ellos? La aprobación de leyes urgentes y qué saca también el gobierno, porque mira, reformas tributarias para reducir impuestos
a empresas que fomenten el trabajo joven y reducir impuestos a empresas que, Digamos que eso es una cosa concreta, eso está bien. sí, esto está concreto, pero yo me pregunto, este gobierno necesita más ingresos, no necesita hay un déficit de cerca de 6.000 millones. Con esto, cuando Novoa habló de estas cosas ante los inversionistas extranjeros, el riesgo país subió. Normativa en seguridad, reactivación y empleo, reforma laboral, yo no veo ahí que saque, a no ser que sea el bien del país, cosa que yo dudo, porque ellos tienen otro tipo de intereses. Fíjate, hoy día Rafael Correa ya le corrigió a Valentina Centeno. Hay un tuit de Correa en el que le corrige a Centeno, que es la avanzadilla de Novoa en la asamblea. Y ella dice que no hay nada sobre el juicio a fiscal. Y Correa como que le jala las orejas y le dice, por enésima vez, no se trata de apoyar o no, tenemos todo el derecho y la capacidad, 35 firmas de hacerlo. Se trata de evaluar las pruebas. Saben que la fiscal es corrupta y le regalaron el cargo, pero le tienen terror. Entonces, claro, viene este señor, dice esto, le jala las orejas a Valentina Centeno y surgen más dudas, ¿no? Ahora, yo he estado conversando, he hecho una reportería y en la asamblea, en las fuerzas que están ahí, hay un consenso, o bueno, no, yo no diría consenso, pero cuando no hay transparencia, surgen las especulaciones y se especula que si bien pudo haber salido del acuerdo el juicio a la fiscal, el tema de la impunidad va a ir por otro lado, y es lo que tú decías en ese artículo la semana pasada, Roberto. Y el tema de la impunidad tal vez no va por el juicio a la fiscal, que es algo que quiere obsesivamente Correa, pero sí puede ser que vaya por el blindaje del Consejo de la Judicatura, donde dos angelitos, que son Wilman Terán y Javier Muñoz, están desarrollando con gran éxito un operativo para tomarse la justicia. Aquí no existe ningún tema de fiscalización, no se menciona si se va a enjuiciar al presidente Lazo, por ejemplo, que es un tema del que se ha hablado mucho. Eh, entonces, es un listado de temas que generan muchas sospechas, porque uno dice, aquí está faltando algunas cosas. Yo sinceramente no creo que sea solamente eso, pero bueno, veamos, también creo que Construye hoy día Construye es el movimiento que apoyaba la candidatura de Fernando Villavicencio y se quedó fuera. No sé, Alfonso, ¿cómo ves lo que dijo Construye? ¿Qué es lo que dijo? Bueno, el movimiento Construye ha estado de alguna manera en estos últimos días bastante activo en el sentido de que se los ha visto intentando acercarse con el oficialismo, pero con muy poco éxito, ¿no? Como bien decía Roberto y como lo recalcaba Martín, pues eh, la alianza PSC, Revolución Ciudadana y ADN estuvo siempre más viva que nunca, pese a las rabietas de Rafael Correa y todo eso, ¿no? Pero Construye, pues al parecer va a ser la oposición dentro de la Asamblea Nacional, y hoy día ha emitido un comunicado en el que deja pues algunos puntos de los que van a ser pues su prioridad, por decirlo de alguna manera. No por decirlo de alguna manera, así lo dicen, son sus prioridades en, en la próxima Asamblea Nacional, ¿no? En algunos de los puntos que ellos delinean, pues dicen tolerancia cero con las mafias y sus conexiones políticas, eh, insistirán en la reforma constitucional para la extradición de criminales, también en la depuración y fortalecimiento de la administración de justicia, la recuperación de los fondos del ISPOL y de los recursos de los casos de corrupción,
e impulsar y apoyar una agenda productiva y económica para la generación de empleo, oportunidades, en especial para jóvenes, mujeres, jefas de hogar y emprendedores. Y por último, la gobernabilidad, sí, ni silencio ni cogobierno, ¿no? Creo que este comunicado que ha emitido Construye está mucho más detallado de lo que se espera o de lo que se esperaba ver de este pacto, de esta nueva mayoría que se está dando, ¿no? Ya decían ustedes, es un pacto muy poco transparente, no se sabe más allá que simples enunciados. El comunicado de Construye da un poco más de información y de líneas de lo que ellos sí están dispuestos a hacer, ¿no? Y simplemente acotando un poquito de lo que se conversaba al inicio, eh, yo sí creo que hay que ser mucho más transparentes, ¿no? En este tipo de acuerdos. Poner no solamente lo que se está dispuesto a hacer, sino lo que no se está dispuesto a hacer. Entonces, si bien Valentina Centeno ha dicho que lo del tema de la fiscal general o el juicio político de la fiscal general es un tema que ellos no apoyarán, pero yo quisiera ver cómo va a actuar ADN cuando el correísmo, que lo va a hacer, porque seguramente lo va a hacer, va a presentar el pedido de juicio político a la fiscal, que seguramente ADN no presente o no preste sus firmas para que se califique, pero cuando éste inicie su proceso dentro de la comisión de fiscalización, yo sí me gustaría ver cómo va a actuar ADN cuando el correísmo los ponga entre la espada y la pared y condicione sus votos a cambio de que ellos apoyen el juicio a la fiscal general y a cambio de que el correísmo pueda dar sus votos para las leyes urgentes del presidente Noboa. Me gustaría ver cómo va a actuar ahí ADN y el resto de las bancadas, ¿no? Pero bueno, esto lo veremos en función de lo que vaya pasando en los días, ¿no? Sí, o sea, lo que resulta curioso aquí es un poco analizando las conductas, ¿no? O sea, finalmente se da un pacto entre el correísmo, el socialcristianismo y el bloque de gobierno. Y en este pacto, las cabezas visibles de estos bloques son dos asambleístas, Henry Kronfle, Valentina Centeno, y un prófugo, Rafael Correa. Y el prófugo es el que putea a los otros dos. O sea, si nos ponemos a ver lo que ha sido la relación virtual entre estos tres personajes, el que les putea y les pone en vereda por tweet y los otros bajan la cabeza o simplemente callan, es Correa. O sea, sale el uno y dice no sé qué, no sé qué, el otro dice mentiroso. Sale la otra y dice que no al juicio a la fiscal, no sé qué, y el otro sale hoy, como leías, Martín, por enésima vez. Y mientras están hablando de estos puntos que nos decía Alfonso, de que reforma tributaria, que no sé qué, de la urgencia económica, que la seguridad, el empleo y lo laboral, etcétera, el que lleva las riendas, que es Correa, no habla sino del juicio a la fiscal. Él no habla, pero ni de un carajo más. O sea, él no está hablando del empleo, él no está hablando de la reforma laboral, él no está hablando de los problemas de seguridad más que para quejarse del gobierno. Él, en claro, en propositivo, lo único que tiene es el juicio a la fiscal. Y el jalón de orejas a Valentina Centeno hoy fue por el juicio a la fiscal, y lo que él está diciendo es que, bueno, sí, no nos apoyen, no se trata de apoyar, nosotros tenemos las firmas, son 35 firmas se necesitan, pero vamos a ver cómo votan, se trata de ver las pruebas, ¿no es cierto? Sí, Y finalmente lo que dice Alfonso es lo que va a pasar, les van a poner contra la espada, entre la espada y la pared, es decir, diga lo que diga el gobierno, que de hecho, que lo único que ha dicho el gobierno es no vamos a apoyar el juicio a la fiscal. Y sí, o sea, es que además es perverso, Martín, Alfonso. Lo que el tuit de Correa está diciendo es, el tuit de Correa de hoy es brillante porque está sacando todas las posibles confusiones semánticas del medio en torno a la palabra apoyar. Entonces, el gobierno ha dicho, no vamos a apoyar el juicio a la fiscal, y el gobierno ha dicho, perfecto, no se trata de apoyar.
no necesitamos que se apoyen. Apoyar significa firmar por el juicio de la fiscal. Entonces ahora apoyar es simplemente firmar por el juicio, no votar por el juicio. Eso lo acaba de dejar el que lleva las riendas, lo acaba de dejar muy claro. O sea, no importa, no apoyen por el juicio, pero voten a favor. Eso es lo que está diciendo. O sea, no apoyen el juicio, no necesitamos, porque para plantear el juicio no se necesita mayoría, se necesita la mitad de la mayoría. Claro, incluso les está desafiando a que voten por la censura de la fiscal, Sí, ¿no? Les dice, sí. es corrupta, pero le tienen terror, a ver si votan por la censura. Pero hay dos cositas que me gustaría comentar después de lo que nos informó Alfonso sobre el tema de Construye. Una es, ¿por qué no le meten a Construye en esto? Porque de la lista que nos dio, Construye podría estar perfectamente ahí. Sin Exacto. embargo, nunca se acercaron a Construye. Entonces, me parece que es porque saben que hay algo que no van a apoyar o no van a hacer el juego. Eso me inquieta, eso me produce una gran interrogante. Y lo otro que me pregunto yo, ya lo mencioné, es, este gobierno necesita una inyección de dinero muy grande. Yo no sé si ellos creen o saben que el Fondo Monetario nos va a regalar 5.000 millones, cosa que no va a ser así, pero sin una reforma tributaria que aumente el ingreso de o sin un corte de los subsidios o focalización de los subsidios, eh, sin un recorte del Estado. ¿Cómo vamos a salir? Y digo, vamos en tercera persona porque es el país, ¿cómo vamos a salir En primera. en primera persona, perdón, ¿cómo vamos a salir de esta estrangulación financiera terrible? Esto no es chiste. Entonces, todo esto me huele mal. Yo me temo, ojalá no sea así, pero pensemos, yo creo que Novoa va a terminar siendo lo que quisieron que Lazo sea cuando en el 2021 correístas y socialcristianos igualmente habían llegado a una suerte de acuerdo idéntico. Yo me temo que lo van a estrangular ahí y lo van a someter. Ojalá me equivoque, es muy probable que me equivoque, pero eso es lo que estoy viendo. Sí, y creo que dijiste algo muy importante. La ausencia de Construye es bastante reveladora, ¿no? Porque uno revisa estos puntos que nos ha puesto Alfonso sobre la mesa y uno se pregunta si Construye se podría oponer a alguno de ellos. O sea, está esta reforma tributaria para producir empleo joven. ¿Acaso Construye está opuesto a eso? Está opuesto a decretar una urgencia, una emergencia energética ante la situación que se está viviendo por estiaje. ¿Está opuesto? No lo creo. ¿Está opuesto a leyes que garanticen la seguridad del empleo? ¿Está opuesto a una reforma laboral? No. No estaba opuesto a nada. Cuando los términos, por eso yo decía que los términos de un acuerdo tienen que ser concretos. Y estoy seguro que lo son. O sea, deben ser concretísimos, tan concretísimos como tráiganme la cabeza a la fiscal, así de concretos. O sea, lo que pasa es que los concretos no los están diciendo una serie de temas, o sea, están poniendo un temario sobre la mesa. Sí, Y en ese temario podríamos coincidir todos y de hecho coincidiría. Y el hecho de que construye no esté ahí, eso implica que hay unos términos reales y concretos que son los términos en los que construye a lo mejor ni se atreven a planteárselos porque ya saben que no. bueno, vamos cerrando esto porque ya se nos acaba el tiempo. Yo creo que de lo que queda claro aquí es que el tema de la impunidad sigue ahí como un murmullito, ¿no? Como una cosa, eso sigue abierto. No nos confiemos. Eh, Mientras no haya la decisión de pararle al Consejo de la Judicatura, todo va a funcionar a las mil maravillas para la impunidad. Bueno, con esto terminamos, Roberto. Gracias, Alfonso. Pues Em, nada. y veamos qué va a pasar. Gracias, Alfonso. Te seguiremos invitando
para que nos ilumines con insumos, con información del día. Mucho gusto, gracias. Con nosotros, hasta mañana.